Hola, soy Nuria Máximo, directora de la Cátedra de Investigación, Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy en este vídeo vengo a hablarles de cómo estructurar un proyecto de investigación con equinos y cuáles son los aspectos éticos y científicos que deberíamos tener en cuenta. Antes de desarrollar los detalles de la ponencia, me gustaría que partiéramos de la base de esta idea que se simboliza en una pirámide. Los fundamentos del trabajo con animales deben sustentarse en una base de riguroso respeto ético, es decir, asumir que el inicio de todo es el bienestar animal, entendido no solo como ausencia de malestar o bienestar físico, sino yendo más allá e incorporando a los animales como seres activos de todo el proceso, que debe generar en ellos un beneficio de toda interacción. A partir de ahí subimos un escalón, nos guiamos por la ciencia y generamos ciencia a partir de nuestros proyectos bien diseñados e implementados. De eso es de lo que les vengo a hablar en este vídeo. La profesionalización en este sector es algo que tiene que mejorar en nuestro país y solo podrá lograrse si todo lo anterior está firmemente establecido. Si hemos respetado todos estos peldaños, podremos decir que estamos haciendo unas intervenciones asistidas con animales rigurosas, profesionales, pero sobre todo éticas. Antes de comenzar con el eje central de la presentación, me gustaría decirles que el trabajo de la Cátedra de Investigación, Animales y Sociedad se organiza en tres frentes: divulgación, formación e investigación. Nuestra participación en este congreso se vincula estrechamente con estos pilares. Así pues, aprovecho para agradecer expresamente a INISE su invitación y la organización de este congreso, así como por todo el trabajo que viene desarrollando para mejorar tanto la profesionalidad como la investigación en el sector de las intervenciones asistidas con caballos. Pasando ya a desarrollar el eje central de la ponencia, decir que la estructura del proyecto de investigación con equinos es la misma que cualquier otro proyecto de investigación, pero sí que haré referencia o matizaré a aquellos puntos que me parecen más importantes. El primer punto de nuestra memoria en un proyecto de investigación siempre es la introducción. Ahí describiremos brevemente cuál es el problema o la pregunta de investigación que nos hacemos. Haremos una breve presentación de la situación que queremos analizar y para ello es importante aportar una breve síntesis sobre los antecedentes históricos del problema que se va a investigar. Por ejemplo, si queremos averiguar si nuestro proyecto de terapia con caballos mejora el control postural de niños con parálisis cerebral, deberemos estudiar y deberemos indicar en esa introducción qué es lo que se sabe y se conoce actualmente y qué es aquello que no se conoce. Así, esto se enlaza con la propia justificación, donde haremos hincapié en cuál es el marco teórico y metodológico que hemos seleccionado para nuestra investigación y por qué hemos elegido esos para solucionar el problema concreto. Para ello es muy importante que desarrollemos cuál es la relevancia social del tema a investigar, así como su utilidad y su actualidad y la novedad. Es decir, no se trata de investigar por investigar o porque a nosotros nos guste, sino porque realmente ese tema concreto necesita ser explicado. Es decir, necesitamos saber quién se va o quiénes se van a beneficiar, por qué es útil, qué problemas prácticos nos va a ayudar a resolver, qué fenómeno vamos a comprender mejor o si vamos a ahondar en un nuevo enfoque sobre algo que se está estudiando. En la actualidad es importante partir de la literatura que se ha consultado, exponer brevemente cuál es el conocimiento existente frente a eso y, es decir, eso normalmente se denomina estado del arte o estado de la cuestión, qué se ha estudiado hasta el momento, qué se está estudiando, cuáles son las lagunas o cuáles aquellos otros enfoques que deberíamos investigar. Aquí les muestro un artículo a modo de ejemplo que deberíamos utilizar en la redacción del estado de arte de un proyecto que quisiéramos diseñar de terapia asistida con caballos en adultos con artritis. Fue publicado en 2019 y nos debería aportar información relevante y actual sobre este tema. Siguiendo con nuestra memoria, el tercer punto sería lo que conocemos como material y métodos. Es importante, en este caso, formular detalladamente cuál es el problema de investigación, cuáles son los objetivos, tanto los generales como los específicos, y las hipótesis. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema y es que no sabemos si la terapia con caballos funciona para personas con depresión, por ejemplo.
Bueno, pues esa es nuestra pregunta, ese es nuestro problema. Nos planteamos unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos y las hipótesis. Por ejemplo, nuestra hipótesis es que las personas que montan a caballo y que padecen depresión en una fase concreta, pues van a mejorar su calidad de vida o va a mejorar su sintomatología de carácter emocional. Por ejemplo, esa es la hipótesis. Una vez que definamos nuestra hipótesis, vamos a tener que elegir si vamos a diseñar nuestro proyecto desde un punto teórico cualitativo o cuantitativo. Deberemos determinar en nuestra metodología qué tipo de investigación vamos a hacer, cuáles son los procedimientos que vamos a hacer, qué técnicas o con qué técnicas vamos a obtener la información. Habrá que detallarlo. Igualmente vamos a definir qué tratamientos se van a dar a los datos que se obtengan, ya sea estadístico o cualitativo, cómo vamos a codificar en este caso la información. El diseño muestral que se vaya a emplear, si va a ser probabilístico o va a ser intencional, también es importante detallarlo. Igualmente, el tamaño de la muestra. ¿Cómo vamos a definir el tamaño de la muestra? ¿Va a hacer que sea un estudio riguroso o, por el contrario, que las conclusiones a las que lleguemos no sean suficientemente relevantes por eso precisamente? Es muy importante explicar todos estos aspectos que deberán quedar plasmados en nuestra memoria. Es interesante tener en cuenta una serie de consideraciones y recomendaciones generales. A ver, tendremos que tener en cuenta la delimitación del tema de investigación, en tanto que significa la realización de cortes de la realidad en el pensamiento por medio del recurso de la abstracción, es decir, la definición de la parte del proceso o fenómeno en el que el investigador centra la atención. Tenemos que ser rigurosos cuando delimitamos el título de investigación. Nosotros no podemos decir que imaginaros un título que sea efectividad de la terapia con caballos en niños con TDAH. Es un título etéreo, es un título inmenso y una parcela de la realidad gigante, que seguramente nuestro proyecto no dé para tanto, sino para una parcelita de esa investigación o de ese posible conocimiento. Hay que ser bastante hábil a la hora de redactar las hipótesis y los objetivos y tendremos que tener en cuenta que tiene que haber una correspondencia, una coherencia entre el problema de investigación, la hipótesis y los objetivos. Los objetivos derivan de la hipótesis y la hipótesis del problema de investigación. No podemos, imagínense, decir que nuestra hipótesis va a mejorar las funciones ejecutivas de los niños con TDAH y que después en los objetivos eso no esté definido, ni tenga relación siquiera con el problema de investigación a lo mejor. No hay una coherencia. Debemos ser muy claros cuando redactemos los objetivos. Deben ser susceptibles de alcanzar, no tiene que ser etéreos o no tiene que ser algo imposible. Debemos de ser apropiados, utilizando términos lógicos que relacionen los sujetos con las variables, etc. Este es un ejemplo sobre un estudio con animales en el cual hemos seguido esos epígrafes para definirlo y que los pongo como idea. El diseño del estudio habla de cómo es el grupo control frente al grupo experimental, porque en este caso era un estudio de terapia con caballos donde había una diferencia entre lo que iba a hacer el grupo control y el grupo experimental, como en todos los estudios. Yo tengo que definir metodológicamente qué va a pasar, qué van a hacer, cuáles van a ser los procedimientos del grupo control y cuáles son los procedimientos del grupo experimental, que es donde quiero comprobar que realmente la única variable que va a cambiar en este caso va a ser el elemento de la introducción del caballo. Debo definir la muestra, como hemos dicho antes, sus características, pero también el tamaño. Debo describir qué van a hacer, en qué va a consistir las intervenciones que van a recibir el grupo control de las del grupo experimental, como he comentado antes. Cuáles son los aspectos éticos del trabajo de la intervención asistida con animales, que voy a determinar después. Y cuáles son los criterios de selección de los participantes, tanto del grupo experimental, como del grupo control. Si yo voy a utilizar una técnica de terapia con caballo
en un grupo frente al otro que va a utilizar otro tipo de técnica, no importará que en el grupo experimental y el grupo control, por ejemplo, se diferencien en que en el grupo control pueda haber personas que tengan fobia o que tengan alergias, mientras que en el grupo experimental no. Pero si yo voy a utilizar el mismo tipo de intervención, pero variando en algún matiz, por ejemplo, terapia con caballos con actividades de pie a tierra frente a terapia con caballos o de hipoterapia, de montar a caballo, en ese caso, en ambos grupos, esa variable hay que tenerla en cuenta. Las herramientas de evaluación que yo elija tienen que ser adecuadas para el objetivo, para lo que yo quiero medir. Si yo quiero medir ansiedad, tengo que utilizar un test que mida ansiedad. Si quiero medir dolor, si quiero medir relaciones sociales o cualquier otro factor. Pero además es que tiene que ser adecuado a la población a la que yo le voy a utilizar. Si van a ser adolescentes, o van a ser adultos, o van a ser niños, o van a ser lo que sea. Es muy importante que cuando nosotros utilicemos un diseño de terapia asistida con animales, también definamos y introduzcamos variables de medición sobre los efectos de la intervención en los animales. Efectos no tienen por qué ser negativos, incluso deberían ser efectos positivos. Respecto a los aspectos éticos de la intervención asistida con animales, vemos en la siguiente diapositiva un pantallazo de lo que se pide en el Comité de Ética de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. Hay un pequeño epígrafe que se les pide a los proyectos que utilizan animales como técnica terapéutica. Es importante hacer hincapié en que no hay una legislación nacional ni autonómica, por lo que esto lo pide este comité porque así lo estima, en este caso porque yo lo he sugerido, y que esto puede ser variable a lo largo del tiempo si consideramos que hay que meter otros elementos. Si bien es verdad que al no estar apoyado legalmente es difícil penalizar o no dejar hacer un proyecto porque no incluya algo que no se está sosteniendo por la legalidad vigente. Pero lo que se pide yo creo que es muy coherente. Un certificado veterinario que acredite el estado acorde a la actividad que va a desarrollar, es decir, que si un caballo va a hacer una actividad de hipoterapia, ese caballo, su estado de salud tiene que certificarse que ese caballo no tiene dolor, que ese caballo puede soportar el peso acorde al participante o al paciente de la investigación. Igualmente un certificado del estado de vacunación, una carta de compromiso firmada y sellada de la entidad responsable de los animales. En esa carta de compromiso tienen que definir cómo han sido cuidados esos animales, su selección, su entrenamiento, cuál es su vida antes, durante y posterior a las sesiones de terapia. No se trata solo de que durante las sesiones el caballo esté bien cuidado y luego esté viviendo permanentemente en un estabulado. Igualmente un seguro de responsabilidad civil de los animales. Pero me gustaría introducir un poco algo más. Este es un pantallazo de una conferencia que di en el año 2014 en la Complutense, la Facultad de Veterinaria. Y ahí recogí estudios del año 2009 y del año 2011, donde decían que cuando estamos utilizando terapia asistida con animales, en este caso con caballos, los animales son seres vivos y seres importantes dentro del proceso terapéutico, dentro del proceso de intervención. Por lo tanto, no podemos utilizarles como sujetos pasivos, como si fuesen una bici o una moto que podemos aparcar. Y por lo tanto, no solamente de boquilla, sino que tenemos que introducir en nuestros proyectos cómo les tenemos en cuenta, qué elementos vamos a favorecer para que ellos también obtengan un beneficio, y deberemos a largo plazo investigar cómo afectan, qué consecuencias pueden tener estos proyectos que participan en los programas, en este caso, como decía el estudio, en los programas de hipoterapia. Para finalizar y a modo de conclusión, me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos importantes. Y es que para poder decir que estamos respetando el bienestar de los caballos que se involucran en nuestros proyectos de investigación, hay que evidenciar la relación que hay entre respuestas fisiológicas, conductuales y los factores ambientales. Que los estudios futuros deben tener un enfoque multidimensional para poder monitorear el bienestar del caballo durante las sesiones
y teniendo en cuenta sus condiciones de vida. Cuáles son el estilo de entrenamiento, cuál es el equipamiento que se utiliza, cuál es el estilo de conducción y cuál es el tipo de trabajo, para ver si todos estos factores influyen al final en su estado global. Deberían igualmente considerar todos estos proyectos que quizás la ausencia de comportamiento conflictivo en caballo no se relacione con que hay un bienestar, sino con que en algunos casos hay una apatía similar a la depresión. El objetivo final de todo ello es conseguir un método confiable en el que podamos evaluar las reacciones del caballo durante los programas terapéuticos. Por lo tanto, es muy importante que introduzcamos en nuestros proyectos la perspectiva del animal, no solamente el objetivo o el beneficio para la salud humana, sino también para la salud de los caballos implicados. Espero que hayan aprendido y bueno, me pongo a vuestra disposición. Podéis encontrarme y podéis encontrar la información de la cátedra en las redes que veis ahí. Un saludo y muchas gracias. Nos vemos en la mesa redonda.